poder vivir. Resulta que hace mucho tiempo la Biblia no era como nosotros la conocemos. La Biblia la escribían en unas hojas que enrollaban en algo parecido a esto. Así, porque no existían los libros. Entonces, la escribían y la iban enrollando. Y entonces, con mucho cuidado la guardaban. Y cuando estaban escribiendo, primero, aquí tenemos ejemplificando al profeta Isaías. Y venía el profeta Isaías y se levantaba muy de mañana. Y antes de hacer cualquier cosa, él iba caminando. Y primero llegaba a un lugar y se sentaba. Y ya que se sentaba, el profeta se ponía a orar. Se ponía a orar y a dar gracias a Dios y a pedirle a Dios que Él guiara sus caminos, que cada cosa que Él fuera a hacer en ese día fuera la voluntad de Dios. Y al momento de estar orando el profeta Isaías, de repente volteaba su cara hacia el cielo y sentía que una voz le hablaba en su corazón. Y Dios le hablaba al profeta Isaías. Y luego el profeta Isaías tomaba, porque no escribían con plumones, escribían con unas tintas especiales, porque no existían ni plumones ni plumas. Y tomaba el profeta Isaías y empezaba a escribir todo lo que Dios le estaba diciendo que escribiera. Y empezaba a escribir y terminaba el rollo y lo guardaba. Y enrollaba todo el rollo y lo guardaba. Y le volvía a dar gracias a Dios. Y eso hacía el profeta Isaías. Y quedaba el rollo guardado. Y se levantaba el profeta Isaías y continuaba su camino. Y continuaba. Y así eso sucedió hace muchísimo tiempo. El profeta Isaías creció más. Y pasaron los años. Y luego vinieron más gente. Mucha más gente. Dejó de ser esos tiempos. Y de repente, ¿qué pasó después de tanto tiempo? Nació Jesús. ¿Quién sabe quién es Jesús? Dios, el Hijo de Dios. El Hijo. Había pasado mucho tiempo. Ya el profeta Isaías ya se había ido al cielo. Y iba entrando Jesús a la ciudad. Iba entrando y lo iban viendo. ¿Y quién es él? ¿Quién es? No, pues es Jesús. Y a unos le decían que era el profeta. Otros decían que era el Hijo de Dios. Otros decían que era el hijo de un carpintero y que él también era carpintero. Y Jesús de repente llegó con la gente y los invitó a sentarse, a llegar a la sinagoga. Y llegaron a la sinagoga. ¿Y quién sabe qué es una sinagoga? Qué raro se escucha, ¿verdad? ¿Alguien había escuchado esa palabra? Pues sinagoga es lo que ahora tenemos como la iglesia, como ahora venimos aquí. Hace mucho tiempo le llamaban sinagoga. Y era un lugar donde se juntaban los hombres principalmente y se ponían a leer las escrituras, que no eran como las tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, se ponían, todos los que estaban presentes se ponían a orar y disponían su corazón para escuchar las palabras que Dios le había dado a la gente que había escrito los libros hace mucho tiempo. Entonces llegó Jesús y llegó a la sinagoga. Y cuando llegó a la sinagoga, se sentó en el lugar donde se sientan las personas que leen las escrituras y tomó el libro de Isaías y empezó a decir: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61. Les dijo que les había enviado. ¿A qué les había enviado? Dice, a predicar buenas nuevas. Libertad a los cautivos.
a vendar a los a publicar la libertad a los cautivos y a los presos. La gente que era presa ya no iba a ser presa. Y de a todos los que estuvieran en la cárcel. ¿Y qué pasó cuando terminó de leer eso Jesús? Cuando terminó de leer eso Jesús. En ese momento Jesús dijo: este día, esta palabra se ha hecho realidad, se ha cumplido. Imagínense. Esa palabra, cuando terminó de leer Jesús eso que dijo: he aquí yo he venido a traer libertad a los cautivos. Eso que leyó, ¿hace cuánto tiempo que se había escrito? Hace muchos años. Pero muchísimo, ya Isaías ni siquiera estaba vivo. Entonces, Isaías en aquel tiempo, ¿cómo pudo haber imaginado que Jesús iba a decir, iba a hacer eso? Por el Espíritu de Dios, pudo ser utilizado Isaías como un profeta, porque todo lo que Dios le mandó a Isaías que escribiera era verdad. Entonces lo escribió Isaías y esos libros se guardaron muchos años. Y cuando llegó Jesús, se cumplió, vino a traer libertad a los cautivos, vino a traer sanidad, vino a traer libertad a los oprimidos, vino a traer el gozo del Señor. Y ahí se acababa de cumplir la palabra de Dios. Eso es una profecía. ¿Y ustedes creen que Dios puede usar a los niños para decir profecías, para profetizar? Sí. ¿Seguro? No. Dios puede usar a cualquier niño, a cualquier niña para profetizar la palabra de Dios. ¿Qué es profetizar? Es escuchar la voz de Dios en tu corazón y darla a conocer a los demás. Si tú de repente un día estás orando en tu cama, que te vas a dormir y de repente vas a decir: Dios, gracias por este día, y sientes en tu corazón que Dios te está diciendo algo en tu corazón, esa palabra, si sientes, la vas a compartir con los demás. Y esa es la manera como Dios le hablaba a los profetas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede utilizar Dios? ¿Quién quiere que Dios lo utilice? Yo quiero que Dios me utilice y que me ayude a ser de bendición para los demás. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer su palabra y tener un corazón dispuesto a escucharlo y a obedecerle. Por eso es importante que oremos y que leamos la palabra de Dios. Si yo de repente estoy traveseando y desobedecí y me fui a mi cuarto toda enojada y no hice caso, Dios en esas situaciones no me puede utilizar. Lo más importante es que tengamos un corazón limpio para poder escuchar la voz de Dios.